Seguimos en su programa Despertar Político, señores. Hoy tenemos varios temas importantes que tratar en esta última etapa, en esta última parte del programa. Giovanni, José Ariel, Abril y Norisbel. Y no pudimos abordar el tema con mayor propiedad de este abrazo que se dieron Leonel Fernández y Luis Abinader. Dice Norisbel que ella cree que ese es el pase de la antorcha. Yo no dije eso. Ajá, mírala. Yo no dije eso. Mírala. Yo no dije eso. ¿Te gustó el abrazo, ¿Alguien me ha escuchado a mí decir eso aquí? No, ¿verdad? Entonces yo no dije usted eso. Pensó eso, usted pensó eso, por eso. Mira, No. realmente es una señal de la educación y del espíritu democrático que República Dominicana tiene durante años viviendo. Yo creo que nosotros tenemos que ser la democracia más estable de la región y se nota. Pero eso también ha hecho que mucha gente empiece a pensar en la misma vía que tú y lo que decía José Ariel ahorita, de que mucha gente entiende, o que lo decías tú en su momento, siguen los amores, de que hay una relación de una semi-alianza, vamos a decirlo, tal vez no expresa, pero sí de fortalecimiento a la fuerza del pueblo como una forma de debilitar a la oposición. Mira, ya sabemos la frase que en política es más lo que no se ve que lo que se ve. Entonces, yo creo que para fuera del país eso se ve muy bien, la unidad, etcétera, etcétera. Pero a nivel político, yo creo que el presidente Fernández, yo creo que el presidente Fernández debe alejarse ya de esos abrazos del presidente. ¿Y por qué? Claro que Si no. él quiere llegar al poder, si quiere llegar al poder, hacer oposición. Exactamente, si quiere llegar al poder y mantenerse como el principal líder de la oposición, eso no le favorece. Entonces ustedes están diciendo que Leonel Fernández está tibio. Para mí, dice Martínez Pozo que en política no hay puntadas sin hilos. Entonces, eso no es fortuito. Y ya en otras ocasiones se han abrazado también. Entonces, eso no es fortuito, esa vaina. Y le hace daño a la figura del presidente. Pero eso es educación, señores, básica. Señores, por el amor de Cristo, por el amor de Cristo, vamos a ubicarnos. Tienen amores esos dos presidentes. Vamos a ubicarnos, señores. Lo primero es que son dos estadistas. Lo segundo es que son dos personas sumamente educadas. O sea, lo más lógico es que en una actividad de esta magnitud, o sea, demostraran una vez más lo que se llama ser líderes. Entonces, no me vengan ustedes a mí que eso significa que hay una componente entre ellos. Por Dios, eso se llama educación simple y elemental. Yo creo que en el caso de estos dos estadistas, como ustedes lo están pintando, a mí no me sorprende nada de lo que hagan. Desde el 20, desde el 19, y ellos están aliados. Llevan ese maridaje. Ellas llevan ese maridaje. Incluso el maridaje lo ha llevado a perseguir a los PLDistas, a querer destruir ese partido y a querer destruir a Danilo Medina. Esa alianza, Él no necesita, aunque ustedes lo digan de otra forma, señor director, eso es así. Señor director, Danilo Ajá. Medina no necesita una componente para que lo destruyan, porque la realidad es que él se destruye solo. No lo creo, pero esa es mi posición. Yo lo veo así, desde esa alianza estratégica que vuelvo y le repito, porque lo dije ahorita, la dialéctica de la política es la confrontación, el diálogo y el pacto. Y de verdad que si ellos confrontaron, dialogaron y pactaron, no hay extraño, Giovanni, aquí no hay nada extraño. Aquí simplemente lo que se tiene que ver es dos personas, uno que juega a la oposición y otro que es gobierno, poniéndose de acuerdo para tratar de que si no me va bien en el 28, yo te dejo a ti, que ese también tendría yo que verlo. Porque ningún gobernante, por más bueno que sea su contrario, le prefiere entregar a su opositor. Y pongo el ejemplo de Jorge Blanco con Balaguer. Jorge Blanco vio más apetecible entregarle a Balaguer, Jorge Blanco, que no entregarle a Jacobo Magluta. Y le pesó. Y le pesó en el liderazgo del partido, le pesó en el liderazgo del país. Porque Balaguer lo persiguió hasta su muerte. Y digo hasta su muerte, porque es Hipólito Mejía, como presidente de la República, el que le quita todas las persecuciones por parte del Estado. Porque todavía
aún Leonel Fernández siendo presidente de la República, mantenían perseguido a Salvador Jorge Blanco. Pero tú puedes poner un ejemplo más palpable, más cerca de la historia. Por ejemplo, el de Danilo Medina, cuando en vez de tratar de apoyar a Leonel Fernández, que era realmente el contrincante idóneo, prefirió poner a Gonzalo Castillo por encima de todas las probabilidades, y ahí tenemos el resultado final. ¿Qué terminó pasando? Que terminamos entregándole a un PRM. Pero hay un elemento importante, señores, cuando nosotros observamos personas de la facción del PLD atacando a Leonel Fernández, a la Fuerza del Pueblo y viceversa también, muchas veces entendemos que existe una visión miope de los actores políticos de nuestro país. Señores, cuando nos vamos a la historia, ¿cuál fue el problema, como dijo nuestro director Rafael Linares, en una época en el PRD, entre Salvador Jorge Blanco, entre Jacobo Magluta, entre José Francisco Peña Gómez? Que en ese momento no pudieron esos líderes reunirse, pensar en su plataforma política y pasar la antorcha. No lo hicieron. Como dice de manera magistral Norisbel, Danilo cometió también un error en las elecciones que fue impuesto el aspirante presidencial, el Penco. Entonces, ¿qué estamos observando? Que la oposición le está abriendo la cancha al PRM para quedarse en el poder nuevamente. Señores, porque cuando estamos criticando a Leonel, estamos criticando a Danilo, al final, señores, ¿qué es lo doloroso? Nosotros hace unos días estuvimos en un supermercado en el Mirador Sur, y ¿qué me decía un joven cuando le hago la pregunta? Porque, señores, quien les habla acostumbra a hablar desde un empresario que está en la cúspide hasta una persona del estrato social más bajo, porque a mí me gusta escuchar al pueblo. ¿Y qué me decía ese joven? Que la situación está mal. Pero, señores, si la situación está mal, que lo dice el pueblo, ¿qué es lo que le está pasando a esta oposición? Que ahora lo que está en farándula política, que ahora lo que está pensando que si Leonel abrazó a Luis, señores, el pueblo no le importa eso. ¿Qué es lo que le importa a este pueblo? Que hay una inflación que está golpeando los bolsillos de todos los dominicanos, que en el aspecto de educación me dicen muchas personas, Giovanni, no puede seguir mi hijo estudiando en ese colegio privado. Yo le digo, ¿por qué? Porque aumentaron el precio todos los años. Pero eso es nuevo. Pero cuando usted... ¿Cuándo no ha subido los precios todos los años, Giovanni? Bueno, además, si tan mal está la población, como gana el PRM con un 56%, porque también y todo, lo que te da la quiesencia de si es verdad lo que te dicen o si es mentira lo que te dicen es si ganan o pierden. Entonces, la mayor encuesta que se ha hecho en República Dominicana se hacen aquí cada 4 años en la elección. Y hace menos de un año, el pueblo dominicano dijo si la situación está buena o está mala. Yo te puedo decir algo. Bueno, el nivel de atención te demuestra que hay una población dominicana que se abstuvo a votar, que la oposición no ha aprovechado esa coyuntura, porque hay muchas, señores, cuando usted... ¿Y eso es culpa del gobierno? Señores, cuando usted observa los votos que sacó Luis Abinader para ser presidente de este país, uno dice, espérate, señores, la democracia ahora mismo, los que nos están gobernando tienen problemas porque no tienen una gran aceptación. Pero la abstención es un fenómeno mundial, no es un fenómeno dominicano. Hay un tema de descreimiento en la clase política y eso lo sabemos todos. Quieren decir que nosotros ahora los políticos cuando hablamos de eso queremos, nos estamos sumando al discurso ajeno. Nosotros los políticos tenemos que entender que la gente está desencantada con nosotros, señores, está harta de nosotros. Además de eso yo le puedo decir algo, la Toyota le echaron puerco, a la Toyota le echaron pollo, señores, porque aquí se criticaba al presidente, en ese entonces candidato, que era la Toyota. Señores, se ha echado a la oposición en un bolsillo. Eso hay que decirlo. Él está haciendo lo que le toca. Usted puede criticar la forma de gobernar, que hayas logro no en ciertos ámbitos de la vida nacional, pero Abinader se ha echado a nivel político a Leonel y a Danilo en un país como en el bolsillo. En un país como este, cualquier gobernante se echa a la oposición en un bolsillo. Con el erario público.
¿Por qué? Porque aquí la opinión pública está comprada. Las hipotecas que tienen la misma Las posición. hipotecas- ¿Y por qué el PLD no lo hizo en el Perdón, 20 lo entonces? hizo Si es tan durante fácil. 16 años. El Bueno, PLD pero llega tu momento que se te El PLD sale acaba. del poder, discúlpeme, querida amiga. El PLD sale del poder por una división interna. Ni siquiera fue por el concurso de la oposición. Y Leonel Fernández, prefiriendo que Danilo Medina y el PLD salieran del poder por la imposición que hubo, según Leonel Fernández, con un candidato llamado Gonzalo Castillo, Según Leonel prefirió Fernández, no, tú lo apoyar sabes. a Luis Abinader, que era un candidato que no marcaba posibilidad en el 17, 18. Usted le preguntaba a Luis Abinader en el 2018, ven acá, ¿tú crees que tú vas a ser presidente? Y te decía que él lo dudaba y ponía 1000 peros, porque había un gobierno utilizando los recursos del Estado en contra de él. Aquí mismo lo dice Yayo San, perdimos cuántas sentencias. Un viaje. Y cuando la gente se burlaba, ahora, ¿cuál fue el factor determinante en la división del PLD? Entonces, en un país como este, con una sociedad política que lo único que piensa en dame lo mío, con unos comunicadores y periodistas que la mayoría están vendidos, Dame lo mío también. adocenados, con una sociedad de diario que está vendida en este país. Díganme quién no se mete, no solo a la oposición, no, a cualquiera en un bolsillo. Y pongo el ejemplo de lo que acaba de ocurrir aquí con el tema de la ley Mordaza. No tenemos a todo el mundo adocenado con esto. ¿Por qué? Porque el gobierno está pagando dinero para que opinen a favor de esta ley. Y no es el gobierno, son todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque aquí no hay instituciones fuertes, aquí no hay instituciones que de verdad luchen y velen por el bienestar de los dominicanos. Es tu conuco con bombillo, como tú señalas. Pero entonces aquí yo no veo por qué se mira con sorpresa en que Leonel se abrace con Luis y que esto son aliados Estratégicos. y por eso es que no hay oposición, porque el PLD, que la mayoría de gente me ha escuchado a mí decirlo, ahí hay mucha gente buena, pero ahí reina la cobardía reina ahí. Y porque reina la cobardía es que están haciendo lo que le da su gana. Porque aquí hay mucha gente que tiene cosas que perder. Y ya Luis lo sabe. No tenemos un ministerio público que se ha burlado. Que tiene un tribunal constitucional que dictar 5 años después. Mire, usted está violando la ley, violando los derechos humanos, violando los derechos fundamentales de esa persona. Cuando usted le pone un nombre de que calamar, pulpo, cangrejo, pescado, búfalo, buitre. O sea, cuando usted le pone nombre de animales a una operación, todo el mundo aquí sabía que eso estaba violentando derechos humanos. Le entrega bombazo al PLD también. Pero esa es otra cosa y esa es la parte política. Ahora, me voy a la parte del derecho, que es la parte que un periódico de circulación nacional tiene que entender, un director de medios, un editorial bien hecho, varios editoriales. Eso viola. ¿Por qué no lo hacen? Porque están comprados, porque están vendidos y comprados. Las hipotecas. Mira, y porque ya nos quedan pocos minutos, hay que entender una cosa. En el 20, el PRM y la Fuerza del Pueblo fueron aliados para algunas senadurías y para algunos puntos. Y eso en democracia está bien y cada partido tiene que luchar por lo que le conviene a ese partido para su crecimiento. Eso le permitió a la Fuerza del Pueblo llegar a ser el segundo lugar, que cuando en el momento que se dijo que era el segundo partido todavía no lo era a nivel numérico, pero esa sinergia entre el PRM y la Fuerza del Pueblo le permitió llegar allí. Ahora el PLD, tal vez por el miedo al que dirán ante la embatida por el tema corrupción, también se ha metido la lengua donde no se la tiene que meter. No han hecho una oposición constructiva que les permita crecer y defender a lo suyo. Los que fuimos aliados del PLD en el 20, pues lo digo los que fuimos porque estábamos en el PRD, señores, yo lo viví en mi demarcación. Mientras yo estaba fajada buscándole votos, yo veía a los PLDistas sentados debajo de una mata el día de elecciones. Y tú le preguntabas, lo que han tenido que luchar contra el PLD, saben lo que era el PLD cuando andaba buscando votos. Y el día de las elecciones del 2020, el PLD se sentó. Los votos que sacó Gonzalo, los sacó Gonzalo Castillo atento a aquello. Así es. Entonces, no le podemos tampoco echar tanto la cuava solamente a Leonel Fernández que se dividió, cuando los mismos PLDistas que se quedaron dentro del PLD perdieron el valor, como dices tú, y se sentaron y no hicieron su trabajo. Y por no hacer su trabajo en el 20, en el 24, míralo cómo van. Y por el camino que ellos siguen,
que es lo triste, y lo digo lo triste porque la República Dominicana necesita una oposición fuerte, eso es lo que le da el balance a la democracia. La fuerza del Van PLD a está recibiendo terminar su tajada peor de lo este que le gobierno. pasó al PRD. Te consta, te Para mí consta. están recibiendo su Te tajada. consta. Oye, qué tajada Te más grande consta. que ese abrazo de Leonel y ¿Ya? Abinader. Es una tajada a la mitad. Ahí se ve cuando Leonel, que no se sabe, porque eso es un lenguaje que hay que entenderlo. La gente no sabe lo que pasó ayer. ¿Quién le levanta la mano a quién? Es la pregunta. Esa es la pregunta. Y ven, Eso ya se hoy no llama me da tiempo. Eso se llama respeto y admiración. Ya hoy no me da tiempo, pero mañana vengo con algo que es muy peligroso. Pero a la vez, si Luis lo hace, porque Luis está obligado a quedarse. Y con ese levante de mano de Leonel, todo indica que el hombre Vuelve. va en el 28. Así que ya Vuelve, tú Luis. sabes. Bueno. Señores, Esa llegamos teoría al final de este conspiranoica. programa. Según ustedes. Gracias a ustedes, gracias a nuestro director, CEO, Sebastián Ferraté, que está aquí con nosotros desde temprano. Se tiró la entrevista completita, señores. Saludos nuestro para Sebastián. director, que pronto tendrá un programa de televisión muy importante e interesante. Pero lo dejamos ahí, porque ustedes van a gozar con ese programa. Hasta la próxima.